Siempre fui la hija responsable, la que cuidó del abuelo hasta sus últimos días, mientras mi hermano menor vivía de apariencias. Pero cuando Álvaro me envió la cuenta de su boda de lujo, por más de $20,000, exigiéndome que colaborara, porque supuestamente heredé más cariño del abuelo, algo se rompió dentro de mí. Lo que él no sabía era que ese testamento sellado que nadie se molestó en abrir contenía una cláusula que cambiaría todo para siempre. Antes de continuar con mi historia, me encantaría que te suscribieras al canal para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores. Eso realmente nos ayuda mucho. También comenta de qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber de dónde son nuestros seguidores. El teléfono vibró sobre la mesa de la cocina como una serpiente venenosa. Era un mensaje de Álvaro, mi hermano menor, acompañado de un documento adjunto que hizo que se me helara la sangre. Factura de boda, Laura Mendoza, decía el archivo. Mis manos temblaron mientras lo abría, y cuando vi la cifra, el mundo se tambaleó bajo mis pies. $23,847. Hola, hermana, decía su mensaje con esa falsa cordialidad que siempre usaba cuando quería algo. Como sabes, la boda fue un éxito total. Marina y yo decidimos hacer algo realmente especial, algo que el abuelo habría estado orgulloso de ver. Hice los cálculos y tu parte viene siendo $23,847. Sé que es mucho, pero siempre fuiste la favorita del abuelo, la que heredó más de su cariño, así que estoy seguro de que entenderás que es justo que contribuyas más. Espero el pago antes del fin de mes. Gracias por apoyar a la familia. La rabia me subió por la garganta como lava ardiente. ¿La favorita del abuelo? Claro que fui su favorita, pero no porque él me diera dinero o propiedades, sino porque fui la única que se quedó a su lado cuando todos los demás desaparecieron. Mientras Álvaro se paseaba por Europa con su novia del momento, gastando en restaurantes caros y hoteles de lujo, yo pasaba las noches en vela cuidando al abuelo cuando la artritis le impedía dormir. Mientras mi hermano publicaba fotos en redes sociales desde playas paradisíacas, yo limpiaba, cocinaba, llevaba al abuelo a sus citas médicas y le leía los periódicos cuando sus ojos ya no podían enfocar las letras pequeñas. Y ahora, 2 años después de la muerte del abuelo, este descarado tenía la audacia de cobrarme por una boda que costó más que el salario anual de una persona promedio. Una boda a la que, por cierto, apenas fui invitada como una simple espectadora, sentada en la mesa del fondo con los conocidos lejanos. Recordé vívidamente esa boda hace 3 meses. El lugar era una mansión colonial en las afueras de la ciudad, con jardines que parecían salidos de una revista. Álvaro había rentado carpas blancas gigantescas, contrató una orquesta de 15 músicos, un servicio de catering que sirvió langosta y wagyu a 200 invitados, y hasta fuegos artificiales para el gran final. Marina, su nueva esposa, llevaba un vestido que seguramente costó más que mi auto, y el anillo de compromiso brillaba tanto que podía verse desde el espacio. Durante toda la ceremonia, Álvaro no paró de hacer discursos sobre la importancia de la familia y los valores que nos inculcó el abuelo. Sus palabras sonaban huecas en mis oídos, porque yo sabía la verdad. Sabía que en los últimos 5 años de vida del abuelo, Álvaro lo había visitado exactamente 8 veces, y siempre había sido para pedirle dinero prestado para sus inversiones que nunca prosperaban. El abuelo Rafael había sido un hombre sencillo que trabajó toda su vida como carpintero, pero que con disciplina y sacrificio había logrado ahorrar lo suficiente para comprar una pequeña casa en el centro de la ciudad y mantener una cuenta de ahorros modesta. No éramos ricos, pero él siempre se las había arreglado para que no nos faltara nada esencial. Sin embargo, en sus últimos años, cuando su salud se deterioró, fue únicamente mi responsabilidad cuidarlo. Recuerdo las noches en que el abuelo se despertaba confundido, llamando por la abuela que había muerto 10 años antes. Yo era quien lo consolaba, quien le preparaba té de manzanilla y se quedaba a su lado hasta que volvía a quedarse dormido. Recuerdo llevarlo al hospital cuando tuvo esa neumonía terrible y pasar 3 días seguidos en la sala de espera, rogando que se recuperara. Álvaro apareció el último día, después de que el peligro había pasado, con un ramo de flores baratas del supermercado y una sonrisa que no engañaba a nadie. Cuando el abuelo finalmente murió en su cama, rodeado de paz, yo estaba ahí sosteniendo su mano. Álvaro llegó 2 horas después, cuando ya todo había terminado, y lo primero que preguntó fue si el abuelo había dejado algún documento importante o si había mencionado algo sobre sus ahorros. Después del funeral, encontramos el testamento en la caja fuerte del abuelo, sellado con lacre rojo.
Álvaro sugirió que no era necesario abrirlo inmediatamente. La familia se sabrá entender, dijo con esa sonrisa condescendiente. No necesitamos abogados ni papeleos complicados. Al final, somos solo nosotros dos. Yo, sumida en el dolor de la pérdida y agotada por meses de cuidados intensivos, acepté. Guardé el testamento en mi casa, pensando que ya habría tiempo para esos trámites burocráticos. Los meses pasaron, y gradualmente comencé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Álvaro. Sus visitas se hicieron más frecuentes, pero siempre parecía estar evaluando las cosas de la casa del abuelo con ojos de tasador. Preguntaba casualmente sobre las joyas de la abuela, sobre los libros antiguos, sobre si había encontrado alguna cuenta bancaria de la que no supiéramos. Cuando le respondía que no había buscado nada en particular, sonreía y cambiaba de tema, pero yo podía ver las rueditas girando en su cabeza. Luego comenzaron los comentarios sobre la herencia. Álvaro empezó a hacer referencias constantes a que yo había sido la consentida del abuelo y que, seguramente, me había dejado más cosas. Al principio pensé que eran bromas inofensivas, pero con el tiempo me di cuenta de que estaba construyendo una narrativa, preparando el terreno para algo más grande. La gota que derramó el vaso había sido esa factura de boda. Después de leer y releer el mensaje de Álvaro, algo se encendió dentro de mí. No era solo rabia, era una indignación profunda que nacía de años de injusticia acumulada. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía ser tan descarado de pedirme que pagara por su vida de lujos, mientras yo había sacrificado mis ahorros, mi tiempo y mi energía cuidando al abuelo que él había abandonado? Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa como un fantasma, reviviendo cada momento de injusticia, cada vez que había puesto las necesidades de la familia antes que las mías, cada sacrificio que había hecho sin pedir nada a cambio. Y entonces, como una revelación divina, recordé el testamento. Me dirigí al armario donde lo había guardado hace 2 años, entre documentos importantes y fotografías familiares. Mis manos temblaban mientras rompía el sello de lacre rojo que había permanecido intacto todo este tiempo. El papel crujió cuando lo desdoblé, y comencé a leer con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Las primeras líneas eran formales, llenas de terminología legal que me costó trabajo descifrar, pero conforme avanzaba en la lectura, las palabras del abuelo se volvieron más claras, más personales. Hablaba de su amor por ambos nietos, pero también de su preocupación por el futuro de la familia. Y entonces, en el párrafo que cambiaría todo, encontré las palabras que me hicieron sonreír por primera vez en meses. Habiendo observado durante mis últimos años las diferencias en el carácter y los valores de mis nietos, establezco la siguiente cláusula especial. Si cualquiera de mis herederos demuestra comportamiento codicioso, irresponsable o desleal hacia los principios familiares de solidaridad y sacrificio, particularmente si intenta aprovecharse financieramente del otro heredero o reclama más de lo que le corresponde por derecho, automáticamente perderá cualquier derecho a la herencia, la cual pasará íntegramente al otro heredero. Esta cláusula será válida por un periodo de 5 años después de mi muerte, tiempo suficiente para que se revele el verdadero carácter de cada persona. Leí el párrafo 3 veces para asegurarme de que había entendido correctamente. El abuelo había previsto exactamente esta situación. Su sabiduría había trascendido la muerte y había encontrado una manera de protegerme de la codicia de mi hermano, incluso desde más allá de la tumba. Pero eso no era todo. Continuando con la lectura, descubrí que la herencia era mucho más sustancial de lo que habíamos imaginado. Además de la casa y los ahorros que conocíamos, el abuelo había estado invirtiendo discretamente durante años. Tenía acciones, bonos del gobierno, e incluso una pequeña propiedad en la costa que había comprado décadas atrás y que ahora valía una fortuna debido al desarrollo turístico de la zona. El monto total de la herencia superaba los $300,000, una suma que nos habría cambiado la vida a cualquiera de los dos. Y gracias a la codicia de Álvaro y su demanda absurda de que pagara por su boda, ahora todo eso sería exclusivamente mío. Esa revelación me llenó de una mezcla extraña de triunfo y melancolía. Triunfo porque finalmente la justicia se había hecho presente, y melancolía porque significaba que el abuelo ya había visto el verdadero carácter de Álvaro mucho antes de morir. Había previsto esta traición, había anticipado que mi hermano intentaría aprovecharse de mí, y había tomado medidas para protegerme. Durante las siguientes semanas, mantuve en secreto mi descubrimiento. Álvaro me enviaba mensajes cada vez más insistentes sobre el pago de la boda, amenazando incluso con tomar medidas legales si no cumplía con mi obligación familiar.
Cada mensaje me daba más fuerza, más convicción de que estaba haciendo lo correcto. Decidí que la confrontación tenía que ser pública. No quería resolver esto en privado, donde Álvaro pudiera manipular la situación o inventar otra versión de los hechos. Quería que todos supieran la verdad, que vieran su verdadero rostro, que entendieran qué tipo de persona era realmente mi hermano menor. La oportunidad perfecta llegó cuando Marina, su nueva esposa, organizó una cena familiar para celebrar el primer mes de matrimonio. Habían invitado a toda la familia extendida, tíos, primos, amigos cercanos. Sería el escenario perfecto para mi revelación. La cena se llevó a cabo en el mismo restaurante caro donde habían hecho su recepción de bodas, un lugar pretencioso con manteles de lino blanco y copas de cristal que costaban más que mi salario semanal. Álvaro y Marina habían reservado el salón privado, decorado con flores exóticas y velas que creaban una atmósfera romántica pero artificial. Llegué puntual, vestida con mi mejor traje pero sintiéndome como una impostora en ese ambiente de lujo fingido. Los invitados ya estaban acomodados alrededor de una mesa enorme, que parecía diseñada para intimidar. Álvaro presidía un extremo de la mesa, irradiando confianza y satisfacción, mientras Marina sonreía a su lado, como una princesa de cuento de hadas. Durante los primeros platos, la conversación giró en torno a los planes futuros de la pareja, sus próximas vacaciones en Europa, la posibilidad de comprar una casa más grande. Álvaro hablaba de sus inversiones y sus proyectos empresariales, con la seguridad de alguien que nunca había trabajado un día honesto en su vida. En un momento dado, mientras servían el plato principal, Álvaro se levantó y golpeó suavemente su copa con un cuchillo para llamar la atención de todos. «Quiero aprovechar esta ocasión especial», comenzó con su sonrisa más encantadora, «para hablar de la importancia de la familia. Como todos saben, Marina y yo acabamos de comenzar esta nueva etapa de nuestras vidas, y no habría sido posible sin el apoyo de todos ustedes». Hizo una pausa dramática, mirando alrededor de la mesa como un político experimentado. «Especialmente quiero agradecer a mi hermana Laura», continuó, y todos los ojos se dirigieron hacia mí. «Ella ha sido un ejemplo de generosidad, siempre poniéndose en segundo plano por el bien de la familia. Sé que el abuelo estaría orgulloso de ver cómo ella continúa honrando los valores que él nos enseñó». La ironía de sus palabras me quemaba como ácido. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía este discurso, y mi mano se cerró involuntariamente alrededor del sobre que había traído conmigo, el sobre que contenía una copia del testamento y todos los documentos relevantes. «Por eso», Álvaro continuó, «cuando Laura se ofreció tan generosamente a contribuir con los gastos de nuestra boda, supe que estaba haciendo lo correcto. Es exactamente el tipo de gesto que el abuelo habría apreciado, el tipo de solidaridad familiar que nos hace fuertes». Un murmullo de aprobación recorrió la mesa. Varios familiares me miraron con admiración, asintiendo con la cabeza como si hubiera hecho algo extraordinario. La mentira de Álvaro era tan perfecta, tan convincente, que por un momento sentí la tentación de dejarla pasar, de evitar el conflicto y simplemente irme a casa en silencio. Pero entonces recordé todas esas noches cuidando al abuelo, todos esos sacrificios que nadie había visto, toda esa injusticia acumulada durante años. Recordé las palabras del testamento, la sabiduría de un hombre que había visto más allá de las apariencias y había protegido a quien realmente se lo merecía. Me puse de pie lentamente, sintiendo como todas las miradas se dirigían hacia mí. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo, pero mi voz salió firme y clara cuando comencé a hablar. «Álvaro», dije, y mi hermano me sonrió con esa confianza arrogante que siempre había detestado. «Antes de que sigas, creo que hay algo que todos deberían saber sobre tu versión de los hechos». Su sonrisa vaciló ligeramente, pero mantuvo la compostura. «¿De qué hablas, hermana?». Saqué el sobre de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa con un golpe seco, que resonó en el silencio repentino del salón. «Hablo del testamento del abuelo», dije, y vi cómo el color desaparecía del rostro de Álvaro. El testamento que ninguno de nosotros se molestó en leer hace 2 años, pero que finalmente decidí abrir la semana pasada. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Marina miraba confundida entre Álvaro y yo, mientras que el resto de los familiares intercambiaban miradas de curiosidad y preocupación. «No sé de qué estás hablando», balbuceó Álvaro, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. Acordamos que la familia se sabría entender, que no necesitábamos. Lo que acordamos, lo interrumpí, fue postergar la lectura del testamento. Pero resulta que el abuelo
Era mucho más sabio de lo que creíamos. Él sabía exactamente qué tipo de persona eras, Álvaro. Y tomó precauciones. Abrí el sobre y saqué los documentos, extendiéndolos sobre la mesa para que todos pudieran ver las páginas llenas de texto legal y la firma inconfundible del abuelo. Permíteme leerles la parte más interesante. Continué, localizando el párrafo crucial. Cláusula especial. Si cualquiera de mis herederos demuestra comportamiento codicioso, irresponsable o desleal hacia los principios familiares de solidaridad y sacrificio, particularmente si intenta aprovecharse financieramente del otro heredero, automáticamente perderá cualquier derecho a la herencia. Un murmullo de asombro recorrió la mesa. Vi cómo los ojos de Álvaro se agrandaban con horror mientras comenzaba a comprender las implicaciones de mis palabras. Pero eso no es todo, continué, disfrutando cada segundo de su incomodidad. También quiero que todos sepan la verdad sobre mi supuesta generosidad con respecto a esta boda. Saqué mi teléfono y leí en voz alta el mensaje que Álvaro me había enviado, palabra por palabra. El silencio se volvió más profundo con cada frase, y pude ver cómo la expresión de los familiares cambiaba gradualmente de admiración a incredulidad. $23,847, repetí, mirando directamente a Álvaro. Esa es la cantidad que mi querido hermano me exigió que pagara por una boda a la que fui invitada como espectadora, justificándolo con que yo era la favorita del abuelo y que heredé más de su cariño. Marina se había puesto pálida como un fantasma, y finalmente parecía estar comprendiendo la magnitud de la situación. Varios tíos y primos intercambiaban miradas de shock y disgusto. Laura, yo puedo explicar, comenzó Álvaro, pero lo corté con un gesto. No hay nada que explicar, dije firmemente. Los hechos hablan por sí solos. Durante los últimos 5 años de vida del abuelo, mientras tú te paseabas por el mundo gastando dinero que no tenías, yo me quedé cuidándolo. Limpiaba su casa, cocinaba su comida, lo llevaba al médico, pasaba las noches en vela cuando el dolor no lo dejaba dormir, y cuando murió, tú ni siquiera estuviste presente en sus últimos momentos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Todo el dolor acumulado durante años estaba saliendo finalmente a la luz, y ahora, después de organizar una boda que costó más que el salario anual de una persona promedio, tienes la audacia de exigirme que la pague, manipulando a toda la familia para que crean que fue mi idea. Álvaro intentó levantarse, pero sus piernas parecían haberse convertido en gelatina. Se dejó caer pesadamente en su silla, con la mirada perdida y la boca abierta como un pez fuera del agua. Pero lo que realmente me duele, continué, sintiendo cómo mi voz se quebraba ligeramente, es que el abuelo ya sabía que esto iba a pasar. Él te conocía mejor de lo que yo pensaba, y sabía que eventualmente mostrarías tu verdadera naturaleza. Tomé los documentos de la mesa y los volví a guardar en el sobre, sintiendo cómo un peso enorme se levantaba de mis hombros. Por lo tanto, según las disposiciones del testamento del abuelo, Álvaro ha perdido automáticamente cualquier derecho a la herencia, debido a su comportamiento codicioso y su intento de aprovecharse financieramente de mí. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Nadie se movía, nadie respiraba, todos procesando lentamente la magnitud de lo que acababa de suceder. Finalmente, Álvaro logró articular unas palabras. Eso no puede ser legal. No puedes simplemente... Oh, pero sí puedo, lo interrumpí, sacando otra hoja del sobre. Ya contraté a un abogado especialista en herencias. Todo está perfectamente legal y documentado. El abuelo era más inteligente de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Vi cómo Marina miraba a su nuevo esposo, con una mezcla de horror y disgusto, probablemente calculando mentalmente cómo esto afectaría sus planes de vida lujosa. Varios familiares comenzaron a levantarse de la mesa, claramente incómodos con la situación, y probablemente revaluando todo lo que creían saber sobre Álvaro. Mi tío Roberto, el hermano mayor de mi padre, fue el primero en hablar. Laura, siempre supimos que eras la que realmente cuidaba del abuelo, pero nunca imaginamos. Esto es terrible. Otros familiares comenzaron a expresar su apoyo y su disgusto por el comportamiento de Álvaro. La narrativa que él había construido tan cuidadosamente se desmoronaba ante sus ojos, y su verdadera naturaleza quedaba expuesta para que todos la vieran. Me dirigí hacia la salida del restaurante, sintiendo una mezcla de triunfo, tristeza y alivio. Antes de irme, me volví una última vez hacia Álvaro, que seguía sentado en su silla como una estatua rota. Por cierto, dije, sacando una última hoja del sobre, también encontré esto entre los papeles del abuelo.
Es una lista de todas las veces que le pediste dinero prestado en los últimos 5 años, con fechas y cantidades exactas. El total asciende a más de $40,000 que nunca devolviste. Dinero que él necesitaba para sus medicamentos y cuidados médicos. Dejé la hoja sobre la mesa y salí del restaurante sin mirar atrás, sintiendo finalmente que la justicia había sido servida. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites legales y emociones encontradas. La herencia del abuelo resultó ser aún más sustancial de lo que el testamento indicaba inicialmente. Había inversiones que habían crecido con el tiempo, una propiedad costera que ahora valía una fortuna, e incluso algunos objetos de valor que había coleccionado discretamente a lo largo de los años. Álvaro intentó impugnar el testamento a través de abogados, pero el documento era completamente válido y había sido redactado por uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. Su comportamiento público en la cena familiar, además, había sido presenciado por múltiples testigos que confirmaron mi versión de los hechos. Marina lo dejó 3 semanas después del incidente, llevándose la mitad de sus pocas posesiones restantes y dejándolo con las deudas de la boda que ahora tendría que pagar solo. Resultó que ella había estado con él principalmente por las expectativas de una vida cómoda financiada por la herencia familiar que ahora había perdido para siempre. Pero lo que más me satisfacía no era el dinero ni las propiedades, sino la sensación de que finalmente se había hecho justicia. El abuelo había encontrado una manera de protegerme desde más allá de la tumba, de asegurarse de que sus años de sacrificio y amor no fueran en vano. Con parte de la herencia, establecí una pequeña fundación en memoria del abuelo que ayuda a familias de bajos recursos con los costos de cuidados médicos para personas mayores. Es una manera de honrar su memoria y de asegurarme de que otros no tengan que pasar por las dificultades financieras que nosotros enfrentamos durante sus últimos años. Álvaro y yo no hemos vuelto a hablar desde esa noche en el restaurante. He escuchado a través de otros familiares que está trabajando en un empleo de oficina regular por primera vez en su vida, viviendo en un apartamento modesto y tratando de reconstruir su vida desde cero. Parte de mí siente lástima por él, pero una parte más grande sabe que finalmente está aprendiendo el valor del trabajo honesto y la responsabilidad. A veces, cuando estoy sola en la casa que ahora es mía, la casa donde cuidé al abuelo durante tantos años, siento su presencia. Es como si estuviera sonriendo, satisfecho de que su plan hubiera funcionado perfectamente. Él sabía que el verdadero carácter de las personas se revela en momentos de presión, y había creado la prueba definitiva para ambos nietos. Yo pasé la prueba con años de sacrificio, amor incondicional y dedicación. Álvaro la falló en el momento en que decidió que su hermana debía pagar por sus excesos, mientras él había abandonado las responsabilidades familiares. La herencia no fue solo dinero y propiedades, fue una lección sobre la importancia de los valores familiares, la lealtad y el cuidado mutuo. El abuelo había invertido no solo en acciones y bonos, sino en el futuro de quien realmente se lo merecía. Esa noche, mientras guardaba definitivamente todos los documentos en la caja fuerte, encontré una nota manuscrita del abuelo que había pasado por alto en mi primera lectura del testamento. Era una carta personal dirigida a mí, fechada apenas unos meses antes de su muerte. Mi querida Laura, si estás leyendo esto, significa que los acontecimientos se desarrollaron exactamente como yo temía. Tu hermano ha mostrado su verdadera naturaleza, y tú has demostrado una vez más por qué siempre fuiste mi orgullo y mi esperanza para el futuro de nuestra familia. No permitas que la culpa te consuma. Hiciste todo lo que una nieta amorosa podía hacer, y más. Este dinero es tuyo por derecho, no por favoritismo, sino por mérito. Úsalo sabiamente, vive la vida que te mereces, y recuerda siempre que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Con todo mi cariño eterno, tu abuelo Rafael. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras leía sus palabras, pero esta vez no eran lágrimas de dolor sino de gratitud. El abuelo había previsto no solo la traición de Álvaro, sino también mi culpa inevitable por la situación. Incluso en la muerte, seguía cuidándome, seguía protegiendo mi corazón de la devastación emocional. Esa carta me dio la paz final que necesitaba. Ya no me sentía culpable por haber destruido la vida de mi hermano. Él había tomado sus propias decisiones y ahora vivía las consecuencias. Yo simplemente había sido el instrumento de la justicia que el abuelo había orquestado desde el más allá. Hoy, un año después de esa confrontación en el restaurante, puedo decir que mi vida ha cambiado completamente. Ya no trabajo en empleos que apenas pagan las cuentas. Ahora tengo la libertad financiera para elegir cómo quiero gastar mi tiempo y mi energía.
Terminé mis estudios universitarios que había tenido que abandonar para cuidar al abuelo, y estoy considerando abrir mi propio negocio. Pero más importante que la seguridad financiera es la paz mental que finalmente he encontrado. Durante años cargué con el peso de ser la hija responsable, la que sacrifica todo por la familia sin esperar nada a cambio. Ahora entiendo que hay una diferencia entre ser generoso y ser ingenuo, entre ayudar a la familia y permitir que se aprovechen de ti. El testamento del abuelo no solo cambió mi situación económica, cambió mi perspectiva sobre la vida, sobre las relaciones familiares y sobre mi propio valor como persona. Me enseñó que está bien defenderse, que está bien exigir respeto, y que la verdadera familia son aquellas personas que están ahí en los momentos difíciles, no solo en las celebraciones. Algunas noches, cuando la nostalgia me invade, saco las viejas fotografías familiares y veo imágenes de Álvaro y yo cuando éramos niños, jugando en el patio de la casa del abuelo, inocentes y llenos de amor fraternal. Me pregunto en qué momento se torció el camino, en qué momento mi hermano menor perdió la brújula moral y decidió que el dinero era más importante que la familia. Pero luego recuerdo que las personas toman sus propias decisiones y que no soy responsable de la transformación de Álvaro en alguien que no reconozco. Yo seguí siendo la misma persona que siempre fui, leal, trabajadora, dispuesta a sacrificarme por quienes amo. Él eligió un camino diferente y ahora debe vivir con las consecuencias. La herencia del abuelo fue mucho más que dinero. Fue una lección de vida, una validación de años de sacrificio y una demostración de que a veces la justicia tarda en llegar, pero eventualmente prevalece. Fue su manera de decirme que había visto y valorado cada uno de mis esfuerzos, cada noche de desvelo, cada sacrificio silencioso. Y aunque duele haber perdido a mi hermano en el proceso, sé que en realidad lo había perdido hace mucho tiempo. La persona que me envió esa factura de boda, que manipuló a la familia para que creyeran sus mentiras, que intentó aprovecharse económicamente de mi amor y lealtad, ya no era el hermano que había conocido en mi infancia. El abuelo me devolvió no solo la justicia financiera, sino también mi dignidad, mi autoestima y mi fe en que las buenas acciones eventualmente son recompensadas. Su testamento fue el mejor regalo que pudo haberme dado: la libertad de vivir sin culpa, la seguridad de saber que había hecho lo correcto y los recursos para construir la vida que siempre había soñado, pero que nunca me había atrevido a imaginar posible.